Entonces, buenas tardes. Me toca la sesión de alguna manera más difícil porque es luego del almuerzo. O sea, muchas gracias por eso, pero es un reto que aceptamos con mucho cariño. Acá ayudando y muy apreciando esta oportunidad de colaborar con la OEA y obviamente con la Escuela de Ciberseguridad de Gobernanza del Internet. Catherine García Fajostraten, trabajo para la Universidad de La Haya y quiero un poco hacer, no solamente para tenerlos despiertos, pero un poco para balancear las perspectivas, mantener este diálogo. Vamos a hacer una especie de diálogo. Va a ser un panel muy práctico porque, bueno, ya ven los panelistas que tenemos. Para empezar, se los voy a presentar y se darán cuenta cuál será la dinámica de esto. Tenemos hoy día a Bárbara Marchiori de la OEA Cyber, es la ciberespecialista en estos temas. Horacio Azzolín, que es un fiscal, un colega mío, ya hemos estado conversando un poco y hemos tenido una charla muy grata, especializado en la Fiscalía de Cibercrímenes. Y además tenemos a Orlando Garcés, que es asesor del Ministerio de las TIC y Comunicaciones, ¿no? Ahora, un poco les voy a cambiar, les voy a decir un poco que teniendo en cuenta el background que también tengo yo, a ver, introducirles un poco esto, les voy a empezar a introducir esto en inglés y luego la dinámica va a ser, les voy a comentar un poco la introducción del tema en inglés y también para un poco poder incluir a los representantes, a los fellows que están viniendo de otras partes y también del Caribe. Carambas, en el Caribe también se habla inglés. Va a ser seguido unos 7 minutos que me tienen que aguantar ahí hablando en inglés y luego los panelistas van a pasar a presentar casos de estudio, que eso es la metodología que hemos escogido para este panel. Queremos muy hands-on los que colaboren con específicamente casos o perspectivas desde sus organizaciones, y ya escucharon cuáles son las organizaciones. Y luego vamos a hacer un Q&A, una serie de preguntas y respuestas, y para eso hemos reservado la mayor parte del panel y esto va a ser todo en español. ¿Les parece? Entonces, sin más preámbulos, déjenme introducirles un poco el tema. So, I want to introduce a little bit of key facts and trends because these are the ones that are driving the regional advances in the cybersecurity ecosystem. So I want you to focus in different facts, and these will be more or less related to the following ones. Global risk. The key challenge of defining critical infrastructure. Strategies, best practices. So this introduction is dealing with this. If you think about global risk, take into account the 2017 World Economic Forum Global Risk Report, where was basically we were informed of how are global risks connected. And here I want you to think about data fraud, cyber attacks, critical infrastructure, and even more other issues connected to cybersecurity that are interconnected. Secondly, moving into exactly critical infrastructure, the protection of information assets and systems that support and form critical infrastructures has become, obviously, a major concern for national security policies as new technologies arise. And this has been actually already discussed by one of the keynotes at the kickoff of today's school. Then we move to the issue that has become quite critical, and it's actually about the definition in itself of what it is, critical infrastructure. In order to discuss this, we can have a look to the Global Forum Cybersecurity Expertise, which is, by the way, a global platform for countries, international organizations, and private companies to exchange best practices. That is, by the way, also run by the Dutch government.
So they basically defines critical infrastructure as all activities aimed at ensuring the functionality, continuity, and integrity of critical infrastructure to deter, mitigate, and neutralize threat, risk of vulnerability, or minimize the impact for an incident. Finally, let's move to the other issue. Think about strategies that are fully driven by innovation. Today, we also have heard some of them by our keynotes and other panelists. So think about security by design, security by default, and even responsible disclosure policies. And the later one has actually been quite of a trend in the Netherlands, where I come from, where I'm practicing law, where I'm practicing cybersecurity in general, and where I teach cybersecurity. I would like to ask now, before we move to a more specific analysis, someone in the room that tells me what do they understand by responsible disclosure? ¿Qué entienden sobre proveer información en una manera responsable? Yeah. Go ahead. Yeah. Okay. So in fact, this has been one of the policies that has lately been intervened by the Dutch government. Turns out is working so to some extent, however, has been highly criticized as well. And so from there, I moved to tell you that the OAS in 2018 report on critical infrastructure protecting the Latin American Caribbean draws on the practices of critical infrastructure and critical information infrastructure protecting the Latin American and Caribbean, showing that, for instance, the cost of cybercrime has reached to 8 billion in Brazil, 3 billion in Mexico, and 464 billion in Colombia. So as a region, moving down to our region now, with long history of cooperation, definitely, and one of the first to cooperate on addressing cybersecurity threats. These learnings can actually be valuable as a reference for cybersecurity and critical infrastructure community, which we are trying to build here as well. Finally, I would like to share with you, which also dealt with one of my questions to the keynotes. In the course of my cybersecurity teaching and appliance science research, I have come across with the new concerns about the need for sound disclosure framework of software vulnerabilities. And this has been actually, as I already intervened, one of the main amendments proposed to the EU, the European Union Cybersecurity Act. So this is how it stands. Now, with this landscape of facts and some figures as well, I would like to move on to our panelists who are going to discuss the developments and how these different factors are influencing the Americas as they're going to explain now. Bien. Gracias, Catherine. Antes de más nada, ¿se podrían poner la presentación de la Bárbara. Las láminas? Bien. Mi nombre es Bárbara Marchiori, soy oficial de programa de ciberseguridad acá de la Organización de los Estados Americanos y es un gusto hoy presentar un poco sobre nuestro trabajo, lo que estamos haciendo y cómo hemos avanzado en los últimos años. Sí, la próxima. Bien, en resumen, nuestro trabajo voy a dividir en 3 áreas principales, que nosotros trabajamos con políticas, desarrollo de políticas, apoyamos a los estados también y otros sectores en organizando actividades como esta, donde se involucra distintas partes, y también apoyamos con investigación. Nosotros tenemos un rol, creo, muy importante de proporcionar una visión general de cómo está Latinoamérica y el Caribe. Gracias por nuestra posición acá en la organización y algo que estamos haciendo desde 2013, por lo menos un reporte por año sobre cómo está la ciberseguridad. En la próxima. Okay, bien. La parte de políticas. La principal parte de políticas es el desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad. Y 2017 fue el año casi de estrategias nacionales aprobadas, porque solo en 2017 fueron 4. Costa Rica, Paraguay, México y también Chile.
Pero antes también Colombia, que ya tiene 2 estrategias, una en 2011 y se revisó en 2016. De hecho, tenemos un representante acá para comentar el caso de Colombia. Panamá, Trinidad y Tobago y Jamaica. Y la parte de la estrategia nacional que es interesante es verificar cómo se ha cambiado en los últimos años. Cuando se analiza estrategias nacionales, hace unos 10 años, no solo de la región, pero también de otros países, tenía una visión de ciberseguridad un poco más limitada, muy específica. Y con los años se ha desarrollado una visión enfocada en la idea de gestión de riesgo, que es decir, ahora la estrategia se preocupa en identificar cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, cuál es la probabilidad de pasar algo, cuál es el costo, el impacto que va a generar. Y tener la ciberseguridad con base a esta gestión de riesgo, considerar las políticas de ciberseguridad, la proporcionalidad de las políticas de ciberseguridad en relación al desarrollo socioeconómico de un país, o sea, el desarrollo de la economía digital, de una sociedad de la información. Entonces, que la ciberseguridad no sea un obstáculo, sino un soporte para el desarrollo de la economía digital y de la sociedad de la información. Y eso es muy interesante, que se nota esa visión un poco más amplia de la ciberseguridad. Me gusta mucho comentar en la región el caso de Colombia, porque Colombia, como está en la segunda estrategia, se puede comparar un documento que fue el 2011, que era una estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa, para ahora una política nacional de seguridad digital, que incluso contempla la importancia de involucrar a múltiples partes interesadas. Entonces es interesante comparar esos documentos. Y no solo el caso de Colombia, Catherine comentaba el caso de Países Bajos, que también ya tiene más de una estrategia revisada. Y sin embargo, la estrategia de Países Bajos desde el principio contemplaba la importancia de alianzas público-privadas con otros actores. Ahora sí, en la revisión de la estrategia hay una preocupación, ok, pero ¿cómo lo hacemos? Porque sí, es importante involucrar a todos, pero ¿cómo podemos que de hecho ellos pueden implementar y participar en este proceso? Entonces, son unas tendencias que nosotros vemos en el desarrollo de las estrategias. Otro punto interesante en esta área que nosotros trabajamos, me gustaría hablar un poco sobre las medidas de fomento de la confianza, que en este año, en febrero, nosotros hicimos la primera reunión del grupo de trabajo para el desarrollo de medidas de fomento de la confianza para el ciberespacio, una visión interamericana acá en la OEA. Bien, ¿qué son medidas de fomento de la confianza? En inglés, CBM, Confidence Building Measures. Son medidas, su origen es de la época de la Guerra Fría. Era una salida para buscar evitar que los conflictos llegasen a un punto que sería imposible. Entonces, evitar esos conflictos entre los países. Eso es un origen en la época de la Guerra Fría, pero ahora se piensa, ¿por qué no vamos a utilizar en el ciberespacio? Y la OEA ya tiene una tradición de desarrollo de medidas de fomento de la confianza y cooperación, que es el caso de las medidas de acá, y tuvo la primera reunión de los grupos de trabajo de nuestros países miembros ahora en febrero, empezar a discutir esas medidas. Y interesante que en la región el enfoque es la cooperación, es cómo podemos juntos mejorar el intercambio de información, el intercambio de buenas prácticas de ciberseguridad. Entonces, ese es un resumen muy sencillo porque no tengo mucho tiempo, pero sería esa la parte de estrategias nacionales. Otro punto también, como comenté al principio, nosotros organizamos muchas actividades como esta, con distintos actores, también apoyamos actividades más específicas orientadas a protección de infraestructuras críticas, actividades para también de aplicación de la ley, idea de entrenar grupos distintos, porque sí falta en la región. Y otro trabajo que nosotros hacemos es apoyar a los países en el desarrollo de equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, lo que nosotros llamamos de CERTs nacionales. En la región hay 21 CERTs nacionales, pero nosotros decimos 21, pero la verdad es que muchos todavía están en una situación muy complicada por falta de presupuesto, y también de personas para apoyar. Y importancia que los gobiernos perciban la importancia de tener este equipo nacional para apoyar en la coordinación, no solamente a nivel nacional, pero también como un punto de contacto a nivel internacional. La próxima. Y por fin, solo un resumen que como comenté al principio, nosotros también trabajamos mucho
con estudios sobre la situación, el nivel de madurez de la ciberseguridad. Entonces, desde 2013 estamos preparando distintos estudios. Catherine comentó uno sobre el estudio que nosotros lanzamos este año sobre protección de infraestructuras críticas y que para nosotros es un rol muy importante proporcionar a no solamente a los investigadores, pero también a los formuladores de políticas, a las personas de sociedad civil, de la academia, una visión general de cómo está nuestra región. Y eso es muy importante porque nosotros lo utilizamos cuando apoyamos a los países también. En la próxima lámina, comento nuestro observatorio que lanzamos en 2016 junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que resume cómo está la situación de la región considerando 5 dimensiones distintas de la ciberseguridad, que es la política y estrategia, cultura de ciberseguridad, educación, tecnologías y el marco legal de esos países. La próxima lámina, por favor. Sí, ese fue un resumen de cómo estaba la situación en 2016. O sea, considera 5 dimensiones con 5 niveles de madurez de 1 a 5. Y como ven, en 2016 la mayoría de es un promedio. Unos países están en un nivel un poco más desarrollado, pero cuando se hace un promedio de Latinoamérica y del Caribe, está entre 1 y 2. Entonces, hay todavía mucho trabajo para hacerlo. Y de hecho, este año estamos trabajando para colectar datos y actualizar el observatorio. La próxima. Bien, es solo un resumen de nuestro trabajo, después podemos discutir un poco más cuáles son los retos, otros detalles que estamos haciendo en la parte de política, es parte de la OEA. Bien, muchas gracias. Luego, Orlando, tienes la oportunidad de… Orlando Garcés. ¿El del extremo de arriba? Arriba. La que está más Extremo arriba. derecho arriba. A la izquierda. A la derecha. Ahí. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Garcés. Soy asesor estratégico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y otras entidades en Colombia. Hoy les vengo a contar como experiencia y buena práctica, consideramos nosotros, en el asunto de cómo un país aborda la ciberseguridad y ciberdefensa. Esta presentación trata, digamos, de compartir con ustedes esa experiencia y de traerles un caso particular que estamos en este momento trabajando en Colombia. Siguiente diapositiva. Bueno, la manera como Colombia ha venido abordando la ciberseguridad, ciberdefensa, se puede basar en 2 momentos del tiempo. El gobierno de Colombia ha expedido 2 políticas nacionales. Una en el año 2011, bajo el documento COMPES 3701, la cual tuvo como reto y como, digamos, logro muy fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad, la creación de instancias encargadas en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, y esas instancias se crearon bajo el sector defensa. También se tuvo bastantes alcances y bastantes resultados en temas de capacitación, en temas de generación de marcos normativos y otro gran resultado fue la presencia de Colombia a nivel regional, en temas de cooperación internacional. En el año, digamos, de manera paralela, el sector de telecomunicaciones en Colombia iba transformándose. Se pasó de un Ministerio de Comunicaciones a un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que adopta también temas relacionados con seguridad de la información, con temas de privacidad. Se crean instancias en este ministerio y se empieza a trabajar en asuntos muy relacionados con la seguridad de la información, pero bajo esta nueva visión de TIC en Colombia. En el año 2014, el señor presidente y la presidencia de la República establece una comisión liderada por el Ministerio de Defensa y el Ministerio TIC en Colombia, teniendo en cuenta que la política del 2011 terminaba, tenía un plazo de 4 años.
Se trajeron a Colombia un grupo de expertos nacionales e internacionales, hubo recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, de la OCDE, de la OIT, y se trabajó durante el año 2014-2015 revisando cuáles eran los nuevos problemas en Colombia en torno a este tema. Se encontró 5 problemas específicos, no se tenía una visión estratégica a nivel nacional, las múltiples partes interesadas no estaban maximizando las oportunidades en el entorno digital, era necesario fortalecer las capacidades en términos de ciberseguridad, era necesario fortalecer capacidades en ciberdefensa y los esfuerzos en cooperación, colaboración y asistencia no eran suficientes. De esta manera se trabaja también en colaboración con OCDE en particular, dado que la expedición de esta nueva política era el último requisito del país en la Comisión de Economía Digital de OCDE para que le dieran el check a Colombia, y se empieza a trabajar muy fuerte en la expedición de una nueva política. En el año 2016 se expide el documento COMPES 3854 con esta nueva política, con una nueva visión, una visión más de múltiples partes interesadas, una visión más de preventiva, gran diferencia con la primera política que era más reactiva. En esta política nacional se establece un plan de acción claro, determinado, 53 acciones bajo estrategias definidas y se empieza a trabajar durante el año 2017-2018 en la implementación de esta política. Siguiente diapositiva, por favor. Es así como la política nacional de seguridad digital digamos, se establece. Es una política que está manejada bajo el modelo de múltiples partes interesadas, es una política que busca que el gobierno dé ejemplo al resto de partes interesadas, se busca crear condiciones adecuadas para maximizar oportunidades, para generar confianza en los ciudadanos y en las organizaciones para el uso del entorno digital. Se enfoca básicamente en la gestión de riesgos de seguridad digital. Existen muchas iniciativas en torno a la promoción de programas de socialización, de awareness, de fortalecimiento de capacidades y finalmente pues todo el tema de coordinación de múltiples partes interesadas junto con cooperación, colaboración y asistencia. Siguiente diapositiva. De esta manera, bajo esta nueva política, teniendo en cuenta la creación de estas instancias, de estas instituciones, hoy en Colombia existe un nuevo marco institucional, se creó la figura del coordinador nacional, se establecerán en cada entidad del sector público ejecutivo una figura de enlace que tiene que tener relación con temas de seguridad digital, se están fortaleciendo aquellas entidades encargadas del tema de ciberseguridad, como es el Centro Cibernético Policial, aquellas entidades encargadas del tema de ciberdefensa, como es el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, y el tema del equipo de respuestas de nivel nacional llamado Colcert. Estas 3 entidades están bajo el sector defensa, pero esta nueva política incluyó a muchas más entidades como el MINTIC, que está encargado de todo el tema de socialización de la misma. Siguiente, por favor. Retos. Estamos implementando el modelo de múltiples partes interesadas. Ha sido un trabajo fuerte. No obstante, pues la política se basa en unos principios orientadores y para ello es muy importante salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos en el desarrollo de actividades socioeconómicas en el entorno digital. Se están creando nuevas instancias como el CECIR de gobierno, que está puesta en marcha en este momento. Y finalmente, como mencionaba Catherine, un tema muy importante es todo el tema del Plan Nacional de Protección y Defensa de Infraestructuras Críticas y el tema de cooperación. Siguiente. Como reto particular en temas de coordinación, esta diapositiva es un poco complicada, pero les quería compartir con ustedes algo que estamos trabajando en este momento, en estos días, en estas semanas, y es
cómo poner de acuerdo a diversas entidades en el gobierno para expedir documentos estratégicos con el fin de cumplir, digamos, las metas de la política. Por ejemplo, en el Ministerio TIC se le da la orden de crear un modelo de gestión de riesgos de seguridad digital que deben adoptar todas las entidades del sector público ejecutivo a cargo de estas figuras de enlace que deben ser nombradas, y en este modelo de gestión de riesgo hay un módulo en el cual las entidades públicas, ministerios, tanto a nivel nacional y aquellas que deseen en el nivel territorial, pues necesitan identificar aquella infraestructura, digamos que se consideraría crítica bajo la visión de seguridad digital. De manera paralela, por ejemplo, la entidad encargada de todo el tema de ciberdefensa viene trabajando un Plan Nacional de Seguridad y Protección de la Infraestructura Crítica, que es, una vez ya identificada esa infraestructura, deberían aplicar este plan y estos controles. En este momento en esos, se señalan en la diapositiva, esos zonas grises, existe hoy, digamos, unas instancias, unos momentos, unas actividades en el cual ambos documentos estratégicos tienen sinergias y es algo que se está trabajando y quería compartirles con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Y finalmente, Horacio, mi colega, ahí, por favor, Horacio Solín, Bien. si le ponen los slides. Tengo una presentación también yo. Y un poco, haciendo las conexiones desde que sale tus slides, se ve que hay esta promoción por el desarrollo de la economía digital no en oposición a proteger infraestructura crítica, pero que está yendo a la mano. Lo hemos escuchado en ambos, lo que ha explicado un poco Bárbara y lo que ha explicado luego Orlando. Y un poco también lo que rescato de tu presentación, Orlando, es que resulta muy interesante y me gustaría saber más, personalmente luego me podrás mostrar más sobre esto, es sobre el modelo de gestión de riesgo nacional, que es algo también como caso práctico muy único. Y también, bueno, luego te voy a hacer, si es que queda tiempo, algunas preguntas sobre eso. Bueno, muchas gracias otra vez. La verdad que fue muy interesante escuchar a mis predecesores y siento un contraste muy fuerte entre la experiencia que nos contó Orlando y la de Argentina. Colombia viene de tener su segunda estrategia nacional de ciberseguridad y Argentina no tiene ninguna. Eso justificaría que yo me levante y me vaya en este momento de aquí. Sin embargo, el no tener estrategia tiene sus ventajas. Pocas, pero las tiene. Por ejemplo, no tenemos problemas de coordinación porque no tenemos a nadie con quien hablar. Más allá de eso, hay algunas cuestiones que nosotros queremos contarles desde la experiencia de la Fiscalía. El anteúltimo slide de Orlando hablaba del CECIR Nacional, de la Policía Cibernética, del Comando de Defensa, y había ahí una pequeña parte que decía judicialización. Yo soy esa pequeña parte. De hecho, la mitad de esa pequeña parte porque estaba la Fiscalía y estaba el Poder Judicial. Entonces, yo soy la mitad de esa pequeña parte del anteúltimo slide de Orlando. Porque lo que sí pasa, ¿podemos poner la primera diapositiva? Pasar de diapositiva. Lo que sí pasa es que, ahí estamos, los ataques a los sistemas cibernéticos siguen pasando, tengamos o no estrategias de ciberseguridad. Las organizaciones criminales no preguntan al país que van a atacar si tiene estrategia. Y nosotros hemos venido trabajando con ataques informáticos de diverso tipo desde prácticamente la creación de la Fiscalía. Y hemos trabajado primero improvisando y después empezando a generar un modelo para reaccionar frente a ataques informáticos que por lo menos son lo que nosotros estamos llamados primeramente a intervenir, que tienen que ver con ataques a las infraestructuras críticas, ataques a las bases de datos del Estado y a veces también ataques a ciertas organizaciones que son de capital privado pero que hacen a el interés público. Argentina, por ejemplo, se ha caracterizado por tener DDoS a páginas de diarios. Y eso, por supuesto, que afecta a la libertad de expresión. Argentina incluso tiene un tipo penal específico, un delito específico para quien impida la libre circulación de un periódico. Y hemos intervenido en 3 DDoS
a diarios que tienen circulación impresa y circulación digital y algunos diarios que exclusivamente tienen circulación digital. Y también hemos intervenido desde el año pasado, tuvimos uno bastante fuerte, a un defacement en el sitio institucional del Ejército Argentino, y este año venimos de tener 2 en un lapso de 2 semanas, un defacement a una parte del Ministerio de Modernización, y antes de venirme de viaje para acá, un defacement a la página de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo por la liberación de una persona que estaba detenida. Esos son los escenarios con los que nos encontramos a diario en Argentina dentro de la tasa de lo que nosotros podemos detectar. Trabajamos específicamente sobre 4 ejes temáticos que son los que nos interesa trabajar y son los que podemos abarcar por cuestiones de personal y de áreas temáticas. Temas de ransomware, Argentina no estuvo exenta de lo que fue el ataque de WannaCry y el ataque de Petya, y además de otros ataques más puntuales que estamos recibiendo. Lo primero que nos pasó sobre eso, al otro día de WannaCry, lo primero que nos pasaba, el día mismo de WannaCry, es que nadie salía a decir nada acerca de que era un ransomware. Entonces el usuario final seguía utilizando las computadoras, se le seguían bloqueando sus accesos, miraban los diarios que algo estaba pasando en España, que algo estaba pasando en Inglaterra, pero nadie le decía qué tenía que hacer. Y nos pasó que al otro día de WannaCry recibimos un email a la mañana, yo tenía un email de Interpol que me empezaba a preguntar acerca de cuántos casos había en Argentina. Y sinceramente no teníamos ni la más remota idea de cuántos casos había. Y ahí nos empezamos a preguntar cuál era nuestra capacidad de respuesta cuando había un organismo de policía que estaba empezando a hacer una investigación de envergadura mundial tratando de detectar la primera computadora infectada. Y eso generó que empecemos a hacer un dispositivo y un cuestionario para poder preguntar a todas las organizaciones del país que nos quisieran contestar, porque al no tener estrategia de seguridad no están obligadas a contestarnos, acerca de los casos que tenían. Y eso posibilitó que para Petya estuviésemos mucho más preparados, y lo primero que pudimos hacer es emitir un comunicado a la ciudadanía acerca de cómo debían protegerse. ¿Se acuerda que en Petya el ransomware primero lo que trataba de hacer era reiniciar la máquina? Entonces, una de las cosas que recomendaban era evitar el reinicio de la máquina, y había un par de cuestiones más, había un parche de seguridad que había que instalar, pudimos recomendarlo. Los ataques informáticos en general, fundamentalmente lo que eran los DDoS y los defacement a sitios oficiales, desde el primero hasta el último que tuvimos pudimos tener una comunicación mucho más articulada con los organismos estatales para ver qué logs guardar. Primero, si guardaban logs, y segundo, qué logs guardar y cómo preservar esa evidencia. Y en los últimos 2 que tuvimos hemos tenido un diálogo mucho más fluido y casi en tiempo real, más allá de las cuestiones que tenían que ver con la mitigación del ataque, que nos exceden a nosotros porque somos abogados, a duras penas podemos usar el Word. Pudimos trabajar con los equipos que estaban tratando de mitigar el ataque para que puedan al mismo tiempo recolectar la evidencia que eventualmente nos permitirá a nosotros tratar de seguir el caso adelante. Estamos ahora teniendo un fenómeno nuevo que tal vez no es tanto de ciberseguridad pensando en estructuras críticas, sino más en cuestiones de seguridad ciudadana, con las extorsiones a personas que conocen mujeres en Facebook y tienen algún contacto íntimo a través de algún programa de mensajería, y después les piden dinero a cambio de no divulgar esas fotos, y por lo general estas extorsiones nos están llevando a cuentas en Costa de Marfil o en Malasia. Hemos hablado, no sé si está Adrián Acosta por acá, hemos hablado en algún momento con él de que hay una preocupación en varios países de la región acerca de esto. Estamos tratando de generar un mecanismo de prevención y de información al resto de los fiscales, y tratando de intercambiar información como podamos con Costa de Marfil para ver si podemos localizar a las personas responsables de esto. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con fraudes, estamos trabajando con 2 cuestiones. La más importante tiene que ver con el fraude bancario y los sitios que se dedican a captar nuestros datos, los sitios de phishing. Al principio, cuando empezamos a trabajar, siempre trabajábamos sobre resultado. Las personas que habían entregado su información engañada, tratábamos de ver quién había usado sus datos, y tratábamos de rastrear
hacer el camino inverso a las operaciones para ver quién había usado esos datos y quién se había beneficiado. Ahora estamos tratando de ganarle la espalda a las personas que están haciendo esto y adelantarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hablar con las organizaciones que manejan las plataformas de home banking en Argentina, que son 2 organizaciones principalmente, la Red Link y la Red Banelco, seguramente alguna de las 2 operen en sus países también. Hablamos con los CSIRTs de esas organizaciones y cuando ellos detectan un sitio de phishing que imita algún banco de sus organizaciones, en vez de directamente tratar de hacer el takedown, que es lo que hacen generalmente porque a ellos lo que les importa es que ese sitio deje de funcionar, antes de hacerlo nos avisan a nosotros, preservamos la información y tratamos de conseguir a través de la empresa que les da el host los logs para ver qué datos consiguieron y a dónde están llegando esos datos. Estamos empezando a generar un camino no solamente para frenar para detectar a las organizaciones criminales desde las compras hacia atrás, sino para frenar directamente la captación de datos. Entendemos que ese es el camino, por lo menos como para morigerar esta modalidad delictiva que está creciendo mucho. Otra cuestión que no tiene tanto que ver con nosotros, pero sí dentro del proceso de Argentina en la inserción del sistema de la Convención de Budapest y que repercute directamente en lo que son las investigaciones es las técnicas de investigación especiales que nosotros necesitamos o los dispositivos de investigación que se hacen necesarios para estos casos. 2, los menciono solamente, si tenemos tiempo hablamos un poquito más sobre eso, es el acceso remoto a los dispositivos, una de las cosas más polémicas, pero tal vez más importantes de la Convención de Budapest, y la utilización de agentes encubiertos en entornos digitales para poder desactivar determinadas organizaciones que se comunican exclusivamente así y en grupos cerrados. Pasamos la próxima, por favor. Otro tema también que se está debatiendo en estos momentos en Argentina es las reformas legislativas, porque el marco normativo es muy importante cuando siempre se habla, cuando uno habla de estrategias nacionales de ciberseguridad, si tenemos un adecuado marco normativo o no. Argentina sí está tratando de hacer eso de una forma bastante sistemática desde los últimos años. La creación de nuevos delitos, eso es muy importante, no solamente lo que tiene que ver con la ciberseguridad. En Argentina, por ejemplo, tenemos algún inconveniente en ver si los ataques distribuidos de negación de servicio encajan en alguno de los delitos que ya tenemos o hay que crear delitos nuevos. Hay otros problemas que tal vez no tengan que ver exclusivamente con la ciberseguridad de infraestructuras críticas, pero sí con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la difusión no autorizada de contenido, el mal llamado para mí revenge porn. Estamos discutiendo en este momento en Argentina si esta difusión no autorizada tiene que estar sancionada de alguna manera porque hay casos que escapan de nuestros tipos penales. Además de tener buenas normas penales, necesitamos normas de procedimiento adecuadas. Argentina sí no está preparada desde el punto de vista legal, desde el punto de vista procedimental para trabajar con evidencia digital. Lo mencioné en mi anterior intervención y aquí lo dejo. Y sí también necesitamos normas de cooperación internacional eficaz, Convención de Budapest y redes de cooperación internacional para casos urgentes. Finalmente, algo que mencionaba Lina Ornelas en su presentación anterior y sobre lo cual sí estamos trabajando desde la Fiscalía, es en campañas de prevención. Lina, no sé si está Lina por aquí, pero me preguntó en el panel si había terminado el folleto que le habían mencionado en la última edición de la escuela aquí en Washington y ponemos la última, sí, pasamos una más y bueno, la respuesta es sí, no solamente terminamos ese folleto, sino que desde 2016 hasta ahora hicimos mucho más de difusión, de cuestiones que nos parecen importantes difundir. Lina da unas cifras que nosotros podemos corroborar. La mayoría de las personas que vienen a denunciar cuestiones a nuestra área, les pasó lo que les pasó porque no tenían demasiados cuidados. No usaban doble factor de autenticación, sus contraseñas estaban pegadas en el escritorio, tenían contraseñas débiles, usaban conexiones a internet inseguras, no tenían la menor idea que determinadas cosas eran delito, que de determinadas cosas había que cuidarse. Realmente la cuestión de la prevención ciudadana y el uso responsable de internet son decisivas a la hora de tener un entorno de internet seguro. Esto es
la experiencia que les quería contar desde mi área y un poco también es parte de la experiencia argentina, como no, y después estamos para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Si nos queda tal vez 5 minutos de tiempo, estoy mirando a Adrián. ¿Cuánto nos queda? 5. Nos queda 5 exactamente. Y tal vez puede haber como un rush question, una pregunta muy urgente que podemos tomar. Por favor. Tenemos acá a la persona adelante y tenemos un micro acá. A ver. Yo tengo otro acá, si quieren. Yo tengo un micrófono acá. Vale. ¿Dónde hay? Pregunta. ¿Ya? Yo voy. Ya sé. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Villalba. Bueno, he tenido la oportunidad de participar, yo creo que en uno de los sectores más regulados, que es el sector financiero, tanto en la parte de las empresas como en la parte de consultoría. Y lo que uno ve ahí es que hasta el momento, pues, lo que se ha pensado, la visión que se ha dado es una visión muy individual en ciertos sectores, en donde es la empresa la que define cómo es el marco regulatorio, bueno, no define, mejor dicho, hay un marco regulatorio, pero la empresa es la que lo adopta y son como esfuerzos individuales. Si bien Orlando mencionaba que hoy en día ya a nivel de Colombia existe una integración de esos diferentes sectores, pues lo que uno ve es que también no todos los sectores están completamente integrados y que hay ciertos sectores que obviamente tienen menos regulaciones o menos normatividad que otros. También quiero resaltar acá un poco el tema de que, pues obviamente lo que uno ve es que acá en el tema delictivo ya se están conformando inclusive organizaciones mucho más elaboradas, mucho más complejas, que no solamente integran personas o ya chicos ávidos de mirar a ver cómo hackean, sino que ya integran ciertos grupos delictivos que ya funcionan a nivel mundial. Y lo que uno siempre ve es la carrera entre ese grupo de personas que está todo el tiempo mirando a ver cómo atacar, porque ya esto se vuelve un negocio, y pues obviamente los buenos, que son los que están todo el tiempo intentando defenderse y mirando a ver cómo ir más adelante ellos. Pero pues en la realidad lo que uno ve es que en esta pelea, pues obviamente en cierta forma los malos han llevado un poco la delantera y han llegado a lograr un cierto tipo de ataque, como los que mencionaba Horacio, del Petya, WannaCry, la red de Swift. Entonces son diferentes como eventos que si uno los mira en la historia, pues lo que ha visto es que cada vez son más repetitivos y mucho más frecuentes y su impacto es mucho mayor. Entonces la pregunta acá sería, pero ya a diferentes niveles para cada uno de los panelistas acá, y es, primero, a nivel país, aunque se tienen definidas ciertas estrategias, cuando yo defino una estrategia, pues yo también tengo que identificar cómo medir esa estrategia y también saber cómo hacer efectiva esa estrategia. Es qué se ha implementado a nivel de esos países para poder llegar a cumplir esa estrategia y a mirar a ver si esa estrategia realmente está funcionando y se está desplegando de la forma que debería ser, porque pues acá el tema es de respuesta. La segunda pregunta también que está en la misma sintonía es a nivel sector, a nivel país, que aparte de lo que nos indicaste, Bárbara, de lo que se viene llevando a cabo es cómo los países también están integrándose, porque pues obviamente en la medida en que un país quede más rezagado que otro, pues obviamente eso va a impactar, porque finalmente lo que vemos acá es que esto es como una maquinita en donde hay diferentes piñoncitos y todos tienen que ir casi a la misma velocidad para que la maquinita pueda operar. Y la última pregunta sería también a nivel mundial, ¿cómo se están integrando acá estas entidades para que pues obviamente los esfuerzos sean a nivel global y pues obviamente podamos controlar ese tipo de ataques? Gracias. Muchas gracias. No llegamos a escuchar de qué organización venías, pero digamos que también esa es un poco la práctica que estamos fomentando de presentarnos de dónde venimos. Ok, EY. EY. Ernst & Young. Ok. Un poco larga la pregunta y la verdad es en sí un gran reto responder esa pregunta, y si alguien quiere tomar la… Bárbara. Voy a empezar con algunos comentarios también y espero que conteste la mayoría de las preguntas. Bien, primero un comentario que mencionaste que es sector financiero, y generalmente nuestro trabajo que vemos con sector financiero de los países siempre, en general es siempre el sector un poco más desarrollado en términos de ciberseguridad, por supuesto,
por la cantidad de ataques contra la infraestructura crítica del sector financiero y también contra los clientes del sector financiero. Entonces, para nosotros, cuando empezamos un trabajo del desarrollo de políticas nacionales de ciberseguridad, siempre me gusta, por ejemplo, ver cómo está el sector financiero, cómo están organizadas, si se coordinan. Siempre es una referencia. Como mencionaste que el sector financiero, creo que es importante destacar esto. Otro punto también es que nosotros estamos, de hecho, trabajando en un estudio sobre el impacto de los ciberincidentes en el sector financiero de Latinoamérica y el Caribe. Es un estudio que estamos haciendo también por la importancia del sector. Bien, las preguntas. Preguntaste la cuestión de la implementación de la estrategia después. De hecho, ahora nosotros estamos en un trabajo, pese que son 8 estrategias y 4 de los países aprobaron el último año. Entonces, nuestro reto, el momento fue algo más sencillo, fue un poco como Horacio comentó, que es la coordinación, que no hay problema porque no hay una visión estratégica, entonces no hay coordinación. Entonces, todavía estamos en ese primer punto, que es hacerlos tener una visión estratégica para que se puedan coordinar, identificar los distintos actores. Entonces, una etapa un poco antes que es de formulación de esta visión estratégica. Y lo que nosotros intentamos hacer en este proceso de desarrollo de la estrategia es ya incluir, ok, tenemos que implementarla después. Entonces ya incluir indicadores, incluir esa visión de, ok, tenemos que implementarla, ¿cómo va a revisarla? Que es un proceso. Cuando terminamos una estrategia, siempre le decimos a los países, no es perfecta y tienes que revisarla pronto. Y para eso hay que tener entonces un mecanismo para revisarla. Voy a dejar para Orlando, porque Orlando, como la parte de Colombia está en la segunda estrategia, entonces creo que puede comentar un poco más cómo fue. Pero de hecho es un reto que nosotros tenemos también acá, cómo apoyar a los países después, una vez aprobada la estrategia, cómo implementarla. Es algo que siempre sí incluimos en la discusión de la formulación, pero es complejo por una serie de factores. Falta de presupuesto, cambio de gobierno, y son cosas que intentamos en el proceso ya de discutir. Por ejemplo, en la parte de formulación de las estrategias ya incluir partidos de oposición en el proceso, porque si hay un cambio, saber que de alguna manera va a dar seguimiento. Y también la importancia de involucrar sectores privados, asociaciones profesionales, que el sector privado sigue siendo lo mismo. Entonces, que ellos de alguna manera estén involucrados en ese proceso. Son algunas maneras que intentamos, pero es un fenómeno reciente en la región tener una estrategia nacional, entonces por eso la dificultad. La presentación de Horacio tenía una lámina interesante de la importancia de estadísticas. Muchos de los países no lo tienen, entonces es muy difícil justificar por qué tenemos que implementar políticas de ciberseguridad, pero no sabemos lo que está pasando, no tenemos datos. Esto también es, por eso que enfoqué bastante en la presentación los estudios que nosotros hacemos. Al final hacemos estudios para la región, pero en algunos casos, en Colombia es un buen caso también, de algunos estudios un poco más específicos, y por eso que estamos trabajando en un estudio específico también para el sector financiero ahora, y con estudios para identificar el nivel de madurez, es una manera de apoyar en la implementación, no solo para justificar la importancia, pero para también identificar las distintas dimensiones que sí faltan algo. Recomiendo visitar nuestro observatorio, porque son 5 dimensiones y 49 indicadores de cosas que faltan. Entonces, es algo que utilizamos para apoyar a los países en este proceso. En el caso particular y específico pues, de Colombia, como menciona Bárbara, es muy importante establecer, y pues una recomendación para el resto de países, una línea base y de eso se encargó la política nacional que está actualmente implementándose, y es generar de alguna manera un momento en el tiempo en el cual podamos después en el futuro compararnos. En el plan de acción particular se estableció el diseño y la elaboración de un estudio de impacto de la ciberseguridad en Colombia. Se adelantó el año pasado con apoyo de la Organización de Estados Americanos y con el Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio innovador, un estudio que va a la fuente primaria. Se desarrolló un instrumento de recolección de información tanto a las empresas como a las entidades públicas, y logramos obtener un primer panorama general, digamos, hasta donde se pudo llegar, de cuál es la situación actual en asuntos de respuesta a incidentes, de medidas de seguridad, de presupuestos, de costos, tanto para empresas como para entidades. Eso nos permitirá en el futuro poder medirnos, poder
hacer seguimiento. También en el modelo, en la política en Colombia se estableció la creación de una Agenda Nacional de Seguridad Digital que se va a realizar este año y en particular otros documentos estratégicos bajo los cuales está apoyando la OEA activamente y uno en particular que se refería a su comentario y es una agenda nacional y otra agenda internacional de cooperación, colaboración y asistencia, en el cual se establezcan unos lineamientos, unas prioridades en torno a cómo cooperar con otros países, cómo cooperar con otras instancias para identificar temas prioritarios para Colombia. De esta manera también, con esta agenda creada, con estas agendas de cooperación en marcha, lograremos empezar a trabajar en líneas de investigación. Hace una semana se hizo una primera reunión con múltiples partes interesadas con el fin de definir líneas de investigación en Colombia para pues, trabajar en temas de innovación, como lo mencionabas tú, asuntos de… Un poco para complementar lo que decías y por la pregunta a nivel global, tal vez me atrevo a responder un poco. El micrófono. Un poco me atrevo a intervenir porque la última parte de tu pregunta se refería a cómo estamos abordando esto desde el punto de vista global. Bueno, teniendo la oportunidad de vivir en Europa y de practicar el derecho y la enseñanza, la cátedra en Europa también, les puedo comentar de que es un mirror, ¿no? Es un espejo de lo que está pasando en la región. Y por eso es que comencé introduciendo este panel señalándoles cuáles son un poco los diferentes aspectos que están funcionando como drivers, como fomentando este tipo de agendas que, como bien lo ha estado explicando ambos, Orlando y Bárbara, es con lo primero que se tiene que empezar, porque no podemos definitivamente copiar modelos que no son adecuados a la realidad nacional y por ejemplo, específicamente a los crímenes en contra de infraestructura crítica o en contra de ciudadanos. Horacio mencionó algo que ya ha estado pasando mucho a nivel internacional con el tema de sextortion y revenge porn. Yo mañana voy a tener la oportunidad de hablar un poco más de eso en el panel de ciberseguridad de género, pero eso es tan solo un ejemplo cómo se está sofistificando los crímenes, al punto de que todo el tema de investigación de estos crímenes se están haciendo mucho más complicados. Estamos creando nuevas ramas como Digital Forensics, por ejemplo, a nivel internacional, que inclusive antes no lo había en una carrera de derecho normal en cualquier jurisdicción a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, mucho el currículum de universidades y facultades diferentes, no solamente derecho, pero IT o ICT, TICS, están respondiendo a esa realidad y entonces estamos como paralelamente desarrollando, vemos cómo se están sofisticando los crímenes y el ataque a infraestructuras críticas. Si ustedes miran países, por ejemplo, como Holanda, que tienen un tema muy importante con el agua, imagínense qué sería de Holanda algún día cuando haya un ataque al sistema, que de hecho les debo de comentar que es computarizado, que maneja la contención de las aguas. Estamos 7 metros bajo el nivel del mar. Entonces, todos estos diferentes triggers, ¿no? Diferentes aspectos que fomentan de que veamos de nuevo y revisemos agendas nacionales y también cómo estamos desde el punto de vista del derecho internacional implementando convenciones como la de Budapest y otras que están saliendo a la luz, están definitivamente influenciando cómo nos estamos moviendo, qué nuevas estrategias. Pero a mí me gusta mucho hablar de estrategias y menos de exactamente cuál es el marco jurídico que necesitamos. Siendo abogada es un poco contradictorio, lo sé, pero reconozco que necesitamos de ambas. Necesitamos casos prácticos y aprender esos casos prácticos de esos específicos casos de estudio para poder movernos y en base a eso y a datos, como lo han señalado mis colegas acá, datos específicos, métricos, que nos ayudan a medir cómo nos movemos, qué nuevas leyes necesitamos y no emitirlas por el puro gusto de tener más leyes y de tal vez tener discusiones en el Parlamento que a veces no son tan necesarias, pero más de coordinación
nacional e internacional. Entonces, creo que con eso podría tal vez atreverme a cerrar el panel de hoy. Olga. Tengo dos preguntas que las Sí. van a hacer simultáneas, pero me han jurado Vale. que van a ser breves. Primero, Sebastián. Es un juramento. Dos preguntas más que tomamos. Muchas gracias. Por favor. Una pregunta de participación remota desde Barbados para Horacio. ¿Se podía detallar un poco cómo fue el proceso del ransomware en Argentina, cómo llegó y qué medidas tomaron para evitar que eso se vuelva a repetir? Imagino que esto va por mi cuenta, no está la pregunta, pero desde el punto de vista legal, que es el área tuya. Esa es una y viene Una otra. y la otra, Andrea. Sí, gracias. Sí, está. Mi pregunta es para Bárbara. Bárbara, soy Andrea de Brasil y existe dentro de la estructura de la OEA la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la CITEL. Quisiera saber si también no sería prudente o conveniente aprovechar sinergias, ya que ustedes tienen este observatorio, y también involucrar a la CITEL para que participe con ustedes en este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, breve, por supuesto no hicimos nada desde lo técnico porque, como bien planteabas vos, más que nada legal, digamos. En el primer caso, en el primer ataque nosotros tratamos de detectar los casos y para el segundo lo que nos planteamos es, a ver, encarar el ransomware es bastante difícil porque no hay antivirus que funcione, las opciones son desconectar la máquina de internet o tener cuidados, y creo que ni siquiera, ya la única opción es backup exclusivamente. Pero el problema es que lo que nosotros advertimos es, primero, que la gente no sabía lo que era el ransomware, y segundo, que no tenía instalado lo que era el backup. Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar eran esos factores, y el tercero, que es lo que más nos importa, es la posibilidad de judicializar esos casos. Realmente la posibilidad de llegar a los captores, a quienes controlan los datos, es en este momento bastante ínfima. Aprovechamos sinergia con algunas otras organizaciones de policía de otros lados para poder cruzar información. Estamos trabajando ahora en cruzar las billeteras de bitcoins para ver si fueron usadas en más casos, etc. Pero fundamentalmente nuestra misión en este caso fue de prevención, porque no tenemos ninguna otra herramienta tecnológica, ni creo que la haya para prevenirlo de alguna otra forma. Por lo menos eso de mi parte. Y de la parte del programa de ciberseguridad de CICTE, sí involucramos. De hecho, mañana en la agenda, Oscar León de CITEL va a estar acá haciendo una presentación. Y todo nuestro trabajo, no solamente la CITEL, la REMJA también, que es el grupo de reunión de los ministros de justicia, involucramos también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, que de hecho hay un tópico, un panel esta semana de género y ciberseguridad. Entonces, estamos de acuerdo, así como también hablamos con los países que hay que involucrar las distintas áreas, acá también lo hacemos de la mejor manera que podemos. Y mañana CITEL también está acá para la parte de infraestructura, los nuevos paradigmas de la infraestructura de Internet. Entonces, sí. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la paciencia y el tiempo. Es para mí un honor presentarles a nuestro siguiente speaker. Es el señor Christopher Painter. Christopher fue el coordinador del Departamento de Estado para Asuntos Cibernéticos por muchos años y ahora es miembro del Global Cyberspace Stability Group.
Agradecemos la experiencia que ha tenido para con la OEA y con todos nosotros por su participación. El día de hoy, después de esta reunión, sale a la India, por lo cual, nuevamente, Chris, thank you very much for your time and for your participation here. So, welcome again to the OEA at your house, and as always, the floor is yours. Thank you very much, Belisario, and it's great to be, and Olga, it's great to be both back in the OAS, where I've spent many years coming over and talking about cyber issues in some manner or another on many different programs, and also with Olga and the School for Internet Governance, something that I've been really pleased to take part of and why I think is one of the really important efforts around the world, especially as people are up and coming in the policy area, in this area, as it becomes more important. I wanted to talk, as was said, I've been doing cyber in some capacity for about 27 years now. I was a prosecutor in the early years in Los Angeles, a federal prosecutor prosecuting cases like the Kevin Mitnick case and others. So some of the early hacker cases, I came back to DC, helped run the computer crime section and intellectual property section of the Department of Justice. I then went to the FBI a short time. I went to the White House for 2 years in the beginning of the Obama administration to help set our cyber policy there, including issues around internet governance. And then I went from there to the State Department, where I was for the last 6.5 years, really creating, oh, microphone, okay. Better? Okay. Really creating with my team, a whole new area of diplomacy where cyber issues were treated not just issues that were technical issues involving technical responders like CERTs, as important as they are law enforcement issues, but really key issues of national security, economic security, human rights, and ultimately foreign policy. And I'll say that my office there was created back in 2011 at the launch of the U.S. international strategy around the same time, which I worked on at the White House. And since then, about 25 other countries have designated similar posts or people in their foreign ministries around the world to deal with these, I think, very important, very timely issues as we look into this. And I want to describe a little bit of why diplomacy is important in cyberspace. I mean, I think everyone can grasp very easily why CERT is important. You need a CERT to respond to incidents. Why law enforcement is important. Why a national strategy is important. But why is diplomacy important, particularly as we're seeing these growing threats around the world? And I think we are seeing growing threats. I think, as I'm sure you'll hear throughout this week, the threats we're seeing in cyberspace, and both in terms of technical threats and policy threats, have advanced substantially. The technical threats, we read about them every day in the papers. For instance, some of the big ones over the past year that are global impact are things like the NotPetya worm, which had a major destructive impact. And we had the WannaCry worm, which also had a major destructive impact that really wasn't anticipated, including in the UK's national health system. So we're seeing more of this malicious activity, not just by criminals, and we see a lot of criminal activity as well, but also by nation states around the world. And that raises some key issues of how you deal with these threats. But we also see, in addition to these technical threats, as important and serious as they are, a number of policy threats. And the policy threats are things like more repressive countries who don't use the term cybersecurity, but use the term information security to try to control, because what they're looking at is controlling information. They're looking at not so much blocking the malicious systems, but actually blocking what they see as content that would have a deleterious effect, they believe, on the stability on their populace. So you see countries trying to use cyber tools or even cybersecurity and sometimes as a way to monitor their populace, as a way to draw boundaries, cyber boundaries around their countries, and they're promoting that activity worldwide. And that has implications for things like internet governance, where we think that the best format for internet governance is one that is driven by a multi-stakeholder system, but where states certainly have a role,
but so do the civil society, so do the private sector players, so do the academics and the people who've been involved in the internet for a long time. Whereas some countries feel they want states alone to control this, and the reason for that is to control information. So we have that threat landscape. And then the question is, so how does diplomacy help us deal with that? And let me briefly outline what I mean when I say cyber diplomacy. Cyber diplomacy is a fairly large area, and it involves everything from issues around internet governance, which are some of the issues you're dealing with this week, to issues around internet freedom and human rights, to issues around cybersecurity, due diligence, how can you build better capacity to respond to cyber incidents and coordinate among countries, to issues around fighting cybercrime and building the capability and laws and ability to cooperate and communicate among all of those countries, to issues around what I call international security or international stability. How can you make the entire world system more secure in the long run? How can we build better stability so countries don't have an incentive to act badly? So we don't see the kind of bad actions we've had before because there is an expectation of what's proper or normative conduct in cyberspace, and when you breach that conduct, there are consequences for that. So it's really a wide area, and it encompasses a lot of different things. So I wanted to just briefly go over what I view as the components of that. One is something that I think is traditional to all types of diplomacy, which is building strategic partnerships and engaging multilaterally. One of the things that my old office did and all the other offices around the world are doing is trying to build strategic partnerships and dialogues with countries around the world, and not just between the State Departments or the foreign ministries, but to bring in all of the experts, to have whole-of-government dialogues that include everything from the police to the commerce or the economic ministries, to the security ministries, to often the prime minister or president's office of a country, and have that same, and the defense ministries in both countries, and have that mirrored on both sides. And we've launched dialogues like that with Argentina, with Brazil. We've had discussions with a number of other countries in the region, with Mexico, with Canada, and others. But we've also done it globally. And that's very important to try to communicate and not have stovepipes in this area to really talk beyond that. And so those partnerships help us really coordinate our positions when we're dealing things multilaterally or also when we're dealing with really significant hard issues. And they also provide a base for us to have a better response to some of these big cyber incidents, have a more collective response to these cyber incidents. Multilaterally, of course, we have the UN, where there's a lot of activity in several different places about cyber. Sometimes I think that's helpful. Sometimes it's somewhat unfocused. Sometimes I think it allows states to try to advance this idea of more state control, which is not something that we think is a good idea. But there's a lot of good activity in the UN, too, but that's only one multilateral organization. There is, for instance, the Organization of American States, which has done incredible work in terms of capacity building, in terms of doing national strategies for countries in the region. National strategies are really important because having a national cybersecurity strategy allows countries to really organize, to prioritize, and to understand what all the components of this are. So that's really an important element. And more countries in the region have been doing that, and there's been great work from the OAS there. And also working to build CERTs, to build the cyber, or CSIRTs, the Cyber Security Incident Response Teams around the world. That's been very valuable and very helpful. But particularly in the region again, and participating in a broader debate about all these issues. And even on the security side, on the stability side, talking about kind of confidence building measures between countries. So you have all these regional organizations, literally every regional organization, every multilateral organization is discussing this. And for us to advance the purposes that we're trying to advance, which is really an open and free cyberspace with a multi-stakeholder governance system, but with security, that they don't have to be in opposition to each other, that you can have both and you can do it in a smart way. It's really important. The other aspect that we have done, we've been focusing on, and diplomacy focuses on, is enhancing cooperation and collective action, incident response for big incidents. And the more we can get countries to join together, it's obviously a country can act alone. If something really as bad is happening, as one of my colleagues had said, if you have the flaming ball of cyber death coming toward you, every country has to do what they have to do to protect themselves. Understood. But your response is always stronger if you can act collectively, if you can act with other countries. And as we all know, cyberspace is not located in any one country. It is international. And so to really have an effective response, whether it's a criminal threat
or a nation-state threat, you really have to work with other countries in sharing information and tracking the incidents down and mitigating the incidents. So a lot of the work we did is actually doing that kind of partnership building. And that's an important part of diplomacy. And that also involved the other agencies and other parts of the governments as well. So that's, I think, a really key thing that we've done. And to give you an example, back a number of years ago, there was a distributed denial of service attack on our financial institutions, really on their websites. So it wasn't getting into the trading, but it actually was a nuisance. It was a problem for them because people couldn't reach their websites and it later on turned out to be Iran was launching these really big denial of service attacks against many different financial institution websites. Well, we looked at the various options of how to respond to that. And one of the options we decided to pursue, which was actually one of the most effective options out there, was to really talk to our other international colleagues. Botnets are armies of tens of thousands of computers that are compromised, innocent computers that are compromised, that are in places around the world that are used to harness together to attack other computers and knock them offline. And so you could have major concentrations of these in different countries, and those countries don't want those botnets to be there. But at the same time, those innocent boxes are being used in a malicious way. So we found one of the most effective things is doing something called a diplomatic démarche, and démarching over 20 other countries around the world. And a démarche, before I came to the State Department, I always thought a démarche sounded like a bad thing, like you're yelling at someone. But a démarche could be a good thing. It could be, can you help us? And that's exactly what we did. We went to countries around the world and said, can you help us with this? Can you use whatever tools you have and whatever authorities you have, and it may be different from country to country, if you have these botnets there to mitigate that, to take action to make sure that this is not attacking us. And we will, on the other hand, if you come to us, we will reciprocate. If you need help, we will do the same thing. And so that was really important. The building that capability and building that ability of countries to work with each other, I think, is critically important. The last thing I want to discuss, and also the other thing is we spent a lot of time also building those partnerships on things like internet governance and making sure we were really not just maintaining the multi-stakeholder system we had, but enhancing it. I think one of the fair comments about the multi-stakeholder system is as good as it is for policymaking, it needs to be more inclusive. It needs to have more people from other parts of the world. It needs to have more participants from civil society and other places. Part of it, and that's something I think we did in the State Department and will continue to do, and I hope my old team will continue to do in the future. The last thing I wanted to hit on is this idea of advancing, or the last two things I want to hit on, this idea of advancing cyber stability. And by that means trying to come up with a framework of what states should be able to do. Criminals, we know how to deal with criminals. We need to do a better job in dealing with criminals, but we need strong criminal laws, like the Budapest Convention, for instance. We need strong capacity, so you have cops and others who understand it, and you need strong international coordination and ability to share it to go after the cyber criminals, and you need to actually bring the cases. So we know what to do there. We have a lot more work to do, but we know what to do. Nation states are much more difficult, and what we're trying to do is to build this framework that is undergirded by this idea that international law applies in cyberspace, just like it does in the physical world. And that may seem like it's a obvious point, but for many countries it was not. And the problem with that is if it's not true, then it communicates that cyberspace is some sort of free fire zone where you can do anything, and that's unfortunate. So what we did is we argued that, in fact, and we got agreement from countries around the world, including Russia and China, that international law applies in cyberspace just like it does in the physical world. Now, how it applies, that's not that easy. We're still working on that, but that's an important precept. So that's the foundation. Then we understand that there are certain areas that are not covered by international law. What are the norms of behavior? What are the expectations for states that are not covered by that? And we've been working on voluntary norms of behavior, things like don't attack the critical infrastructure of another country absent wartime. Wartime has different rules, but when you're not at war, don't attack the critical infrastructure. Don't attack the certs of another country. There's an expectation of cooperation. And then we worked this deal with the Chinese about theft of intellectual property, that no country should steal the intellectual property of another country to benefit their commercial sector, that now has been adopted in the G20 and other places. So those norms are really important. And then the third part is confidence building measures. How do you build more confidence and understanding? Simple things like
ways, hotlines, ways to reach people, exchanging indexes and exchanging names that are responsible in different countries, building that situational awareness. Those are all important. So we made a lot of progress in advancing those norms. Got a lot of agreement on that, including among a lot of the countries in the region here. And that's an ongoing project. But norms themselves are not sufficient if there are no consequences for people who violate those norms. And unfortunately, the biggest problem I think we've had recently is that we're on the verge of creating a norm of inaction. If we don't actually do things when people violate those norms and sponsor these malicious attacks like NotPetya, like WannaCry, it says it's okay to do it, or at least it's costless to do it. So the last thing I wanted to mention is deterrence. We need to do a better job internationally of deterring bad actors, both criminal actors but also nation-state actors. We need to be better at making sure there are consequences for bad action. Things like sanctions, things like criminal actions, things like other economic and even diplomatic moves that we could take. We need to look at the tools in our toolkit and make sure we're actually imposing costs on the bad actors out there so they won't act badly again, or at least they'll think twice about it. That makes the entire ecosystem safer. There's been some move to do that. We've seen some sanctions recently in the cases I've talked about, but we need to do much better. Interference in our election process, obviously a huge deal. We need to be stronger at responding to things like that because, again, if it becomes a costless enterprise, you're creating even more uncertainty, and this whole space becomes, I think, far more volatile, and that's not what we want. We want a space that's much more secure and free for all the good things we want to do on the internet. So diplomacy plays a role in all those various areas, and I think it's a role that in many ways is just getting started, but it's going to be a key thing into the future. And I'm very proud to have been involved in that effort, and I'm certainly working in different areas, including this global commission I'm on for the stability of cyberspace, to try to advance a lot of these efforts around the world. And I think all of you in this room have a key role to play in that going forward, because all these policy debates, they're just really starting now, and you're going to be really important in making sure that they go in the right direction, that we have more participation, and we get to the right results. So with that, thanks, and I want to open it up for questions. Thank you, Chris. Thank you. When the questions are over, I'll tell I'm a recovering lawyer, so I'll tell my one lawyer joke. Normally, I tell a lawyer joke just to break the ice, but the problem I've learned in my long career is that the problem with lawyer jokes is that lawyers don't think they're funny, and non-lawyers don't think they're jokes. So, but I'll tell the real lawyer joke at the end. It'll be a hacker joke, actually. Yeah. Yeah. So the question was, can I describe the difference between public diplomacy and cyber diplomacy? I think public diplomacy really deals with getting your diplomatic message out using social media, using other tools, so you can be more effective in all areas of diplomatic endeavor, where cyber diplomacy really deals with the substantive areas around the issues I talked about: internet governance, human rights online, cybersecurity, cyber stability, responding to cyber incidents. That's what creates a new area. So it's a new substantive area where public diplomacy really advances all the different areas. Thank you, Chris. You go around the world talking about these issues, and you're a commissioner of this important cyber commission of stability and security. How do you foresee our region? How do you see it compared with other regions in the world? You think that, I know that we have a lot to do, yeah, and some countries are doing their job. How do you see it in the midterm? Well, I think every region is trying to do more in this area. For instance, the ASEAN region is, with Singapore really playing a big role, is doing more now than they have, although they have a very long way to go. I'd say that this region has focused on these issues for a long time. In 2003, I was in a meeting in Argentina, in Buenos Aires, where with all the different OAS components, including the REMHA group, which is the law enforcement, or the legal group, SICTE, the counterterrorism group, and really all parts of the OAS, we talked about a cyber strategy. So
different countries are moving at different speeds, but the number of countries in this region who are now adopted cyber strategies, I think is really important. The number that have become more attuned to these issues, I think, is becoming more important. There's a long way to go, but I think this region has shown a lot of leadership and a lot of opportunities. And I think one of the things we try to profile, and we've had some of these global conferences, like the Global Conference on Cyberspace, is the OAS. We had speakers come from the OAS and talk about what's been done. That doesn't mean we've done enough yet, but I do think there's been some good stuff that's happened. Thank you. We have more questions. We have Mike. I saw someone back there. Okay, go ahead. Jorge, there. Yeah, so the question was, what do I think about the progress on this idea of having a new convention in cyberspace, or some have said it's a digital Geneva Convention. Look, I think there's a difference there. A number of countries have been advancing this idea of having a convention, a global convention in cyberspace for a while, but unfortunately, a lot of the countries who've done that have done it because they want more control of content. And that's certainly not where we can go. If it's we already have a cybercrime convention in the Budapest Convention. So the question is, what does a new convention do, and how can it be useful? And also, the problem with conventions, which are often done in places like the UN, is they don't have participants from civil society, they don't have participants from the private sector, they're done by governments. And so you want those other participants as part of it. So, I think even in the idea of a digital Geneva Convention or an e-Geneva Convention, I know Microsoft raised that what they said is that was supposed to spark conversation. They don't expect that to happen overnight. I think it's an important area to talk about, certainly, and talk about how you get there. But I don't think we can rush into something that ultimately, at the present, will be, I think, more harmful than it would be helpful. But it's good to having these conversations. We need, it's not just governments that talk about norms in cyberspace. We need the private sector and others to be part of that. And I think that's been an interesting way of jump-starting some of those conversations. But I don't think, at least in the foreseeable future, that it's either practically doable, or I don't know what that convention would look like, and I think it would be too watered down after like 10 years of negotiations, and we wouldn't have actually advanced what we're trying to do. That's my current thought, but we'll see. Thank you, Chris. Yes, I have another question. Catherine? He's got a microphone. Right here. Oh, sorry, I didn't see you. And we have you, and maybe Catherine can do the question, and then you can respond the two questions. He has to go to India now. He has to take a very long flight, so yeah, we have to give him some space. What is your personal take on the issues of cybersecurity and privacy in the Internet of Things? Yeah. So, on cybersecurity and privacy, I don't think those are in opposition. I think there's tension sometimes between them, to be sure, because, there are countries that use cybersecurity as a proxy to actually invade privacy. But I think if you're doing cybersecurity right, you're also trying to protect privacy. So if law enforcement does their job right, and they're guarding against intrusions, and they're getting the bad guys, they're keeping some of the data that gets stolen from getting out in the wild, and that enhances privacy. So I think we have to not think about these as two entirely separate things, but we need to think about them together. And when we make policies about cybersecurity, we have to take into account privacy. We also have to take into account security and human rights. We can't do them in silos. And that's one of the things that I've been saying within this region for a long time and internationally. You shouldn't think about these as just these two different pillars where they never meet. They need to come together. Last one, Catherine, but short. Okay. Take on mutual legal assistance treaties. They're a good thing. They're hard because they're complicated, and we need to act really quickly in this area. And often the data disappears very quickly, and if we don't actually get the data, then we're going to be lost in these investigations. When I was a prosecutor, I know that. The Budapest Convention helps with that, but not everyone's a member of the Budapest Convention, so that's a harmful thing. The U.S. passed this thing called the Cloud Act recently. So one of the problems with mutual legal assistance in this space is a lot of the data is stored here in the U.S. So even if you have two citizens, say, of Argentina, and there's a crime commits in Argentina, if they're using a U.S. service, it's hard to get that data from the Argentinian authorities. I'm just throwing that as an example. And that's a problem. So this Cloud Act is supposed to make that easier, but it requires individual negotiation with countries to make sure they have the kind of due process and privacy protections in place to make sure that you can both accommodate the law enforcement needs and the other needs. I think we need to be more creative on this because I think this has been a big issue for a long time, and I think it also leads to countries doing things like data localization,
which I think is a bad thing. I think data localization is not good, but they do it because they can't get the data, and that's not the way we should be pursuing these things. So the more we can address that issue, the better. Thank you very much, Chris. And I'll end before I go with the joke I promised, which is, it was a lawyer joke, but now it's a hacker joke. So a hacker's walking down the beach, he finds a lamp, Olga's heard this before, finds a lamp, rubs the lamp, predictably enough, a genie comes out. And the genie says, look, you get 3 wishes, but because you're a hacker, there's some strings attached. Everything you wish for, every other hacker gets twice as much of. And he says, okay, I can deal with that. So he says, what do you want? And the hacker says, I want 1 billion Bitcoins. So he gets 1 billion Bitcoins, but every other hacker gets 2 billion Bitcoins. And hackers are kind of competitive people, so this really bothers them. So the hacker says, okay, what's your second wish? He goes, well, I want a big Cray supercomputer, big supercomputer that will really give me a lot of power. So he gets that, but every other hacker gets a Cray supercomputer and IBM's Watson. Again, that just makes them really upset. And the genie says, hurry up, I got to get back in the bottle and watch I Dream of Jeannie reruns. What's your last wish? And the hacker pauses and he thinks about it and says, I'd like to donate a kidney. So the other hacker donates 2 kidneys, they all die. And so the moral of that story is that the hackers and the people who are trying to get into our networks have become very clever. I've seen this over my 27-year career. They become much more stealthy and clever. Nation states have gotten more clever. And the only way we're really going to meet that challenge and preserve the internet so it's a force for good is for us all to work together. So thank you for having me here today, and I appreciate it, and I wish you all the luck in the future.